¿Cómo están? Espero que estén bien, jóvenes de segundo medio. Nosotros estamos viendo ya desde la semana pasada el gobierno de Salvador Allende, ¿cierto? 1970 a 1973, ¿sí? Vimos sus elecciones nosotros, vimos sus principales reformas estructurales, ¿cierto? Nacionalización del cobre, estatización de la banca, etcétera. Bien, hoy día nosotros vamos a ver el ambiente y crisis de inicio de la década de 1970, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el ambiente en ese periodo? Bien, primero que nada decir que hay una efervescencia política, ¿sí? En la década de los 70, ya desde el año 1960, 1965, hay gran efervescencia política, ¿cierto? Todo el mundo quiere participar en política, centros de alumnos, organizaciones sindicales, gremiales, etcétera. ¿Ya? Eso significa efervescencia política y la hay en 1970 y mucho más cuando ya se inicia este gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, ¿sí? Existe una movilización social por obtener mejoras, por supuesto. Se da eso mucho bajo el gobierno de Allende y amparado en el gobierno, ¿ya? Se da una gran movilización social. Por otro lado, también existe una desvalorización de la democracia, ¿ya? Tanto por el sector de centro izquierda como por el sector de centro derecha, ¿ya? Hay una desvalorización de la democracia en fondo porque existen polarizaciones políticas, ¿ya? Y se agrega a esto la violencia, ¿bien? Existe también en este ambiente una retórica de la violencia, ¿ya? Es normal y típico que luego de una concentración, ¿cierto? Ya sea a favor de gobierno de Allende o en contra, termine en violencia, en golpes, en, qué sé yo, dificultades potentes en contra de cada uno de los actores, ¿bien? Por otro lado, ya iniciándose el gobierno ya en el año 71, 72, pero sobre todo en el 72, 73, existe una gran crisis económica y una hiperinflación. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Una desvalorización de la moneda, ¿ya? Por lo cual es complejo ya el gobierno, ¿sí? La inflación, para que ustedes se hagan una idea, hoy día en Chile actual tenemos relativamente controlada, entre comillas, la inflación, un 3%, 4%. En aquel tiempo estamos hablando de un 600% de inflación, o sea, desvalorización de la economía. ¿Ya? Hay un desabastecimiento de bienes de consumo, es decir, hay largas filas ya desde el año 71, 72 para obtener bienes de consumo básicos. ¿Ya? Por lo tanto, existe aquel desabastecimiento. Por otro lado, también existe una intervención extranjera. Sí, por supuesto. Aquí Estados Unidos tienen que entender que toda América Latina están bajo el ojo de Estados Unidos, que es capitalista, y se introduce aquí un gobierno, ¿cierto?, de izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, es complejo. Cuando hablo de izquierda, me estoy hablando de socialismo e incluso marxismo, como es el caso de Cuba, lo cual es complejo para los Estados Unidos y hay una intervención de por medio de Estados Unidos. ¿Ya? Finalmente, hay un rol por parte de las Fuerzas Armadas. El gobierno de turno de Salvador Allende efectivamente incorpora dentro del gobierno a generales de su confianza, ¿cierto? Pero que posteriormente estos o van a ser muertos debido a atentados o también van a realizar un cambio de bando, ¿ya? Por lo tanto, he ahí el rol de las Fuerzas Armadas que va a ser fundamental, ¿cierto? Para que el año 1973 se dé un giro total a este gobierno de Salvador Allende. Bien, jóvenes, un gusto, cuídense, un gran abrazo para los segundos medios y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad.